Tenemos la oportunidad de escuchar al doctor Pablo Furlotti, que nos va a hablar de un tema bastante complicado en el diálogo teológico entre judíos y cristianos. Complicado porque es un tema que a veces hiere sensibilidades. Este, Pablo, si quieres presentarte, te pido por favor que lo hagas vos. Yo te presenté doctor Pablo Furlotti, pero... Y el tema fundamentalmente, Bueno, acerca de los fariseos. Los fariseos, los fariseos. Te bueno, escuchan. muy bien. Bueno, no soy doctor, ese título me queda grande, ¿sí? Soy profesor en la universidad, investigador, quería compartir hoy con ustedes un tema que, saben, hay un fenómeno, esto lo hemos hablado varias veces, con Joel, con Angelito, que en las universidades a veces se investigan temas que son muy interesantes y que quizá se podrían difundir más. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos temas quedan encerrados en los ámbitos académicos, ¿sí? Ahí quedan las investigaciones, quedan ahí, no llegan, no se difunden fuera de la universidad y a veces terminan en las bibliotecas, ¿sí? Libros de interesantísimas investigaciones juntando polvo en la biblioteca y nada más, ¿sí? Terminan así. Bueno, con el tema de hoy quiero intentar por lo menos de que no pase eso, ¿sí? No pase eso. Que es precisamente, como decía Marcelo, la cuestión de las investigaciones de las últimas décadas sobre los fariseos, ¿sí? Sobre el grupo de los fariseos. Pero esto también viene a colación, ¿por qué elegí este tema y se lo propuse a Ángel, a este tema? Porque hace unas semanas se tradujo al castellano el libro, un libro muy importante, que se había publicado hace 5 años, ¿sí? Por una historiadora francesa, que se titula Los fariseos, ¿sí? Una investigación muy interesante, con algunas cuestiones eruditas y demás que no vamos ahora a tratar, pero que me parece que vale la pena difundirlo, ¿no? Porque es un texto muy interesante. Bueno, estaba, por supuesto, publicado en francés y hace unas semanas, ¿sí? Ahora a principios del 2026, se tradujo al castellano, ¿sí? Esta es la traducción al castellano de la obra de esta historiadora que estoy mencionando, Mireille Hadas, que se titula Los fariseos, ¿sí? ¿Cómo se Un llama, perdón? estudio, ¿Cómo se llama la autoridad? ¿Cómo? El la nombre. autora, después lo escribo si quieres Bueno, bueno, perfecto. sí, Mireille Hadas, sí, es una historiadora ya jubilada, francesa, muy seria, una gran investigadora del ámbito de la historia, pero que bueno, lo que investiga tiene que ver también con la teología, con cuestiones bien interesantes, y ahora, bueno, lo tenemos en castellano bueno, en la biblioteca de la universidad ya lo han comprado, este es el libro de la biblioteca de la universidad, pero lo que no quisiera, ¿no? Es lo que decía recién, que esto quede como una investigación muy linda, que duerma en la biblioteca y que no se conozca. Hay que difundirla, me parece a mí, porque creo que tiene gran importancia la temática para el tema del diálogo interreligioso. Entonces, lo que intento hacer ahora en esta exposición muy breve, muy incompleta, por supuesto, breve e incompleta, pero por lo menos que sirva como un primer acercamiento, una primera difusión, es difundir un poquito qué se estuvo investigando en las últimas décadas, desde el punto de vista histórico, teológico, etcétera, sobre los fariseos, ¿sí? Y bueno, yo creo que muchos nos vamos a llevar una sorpresa porque a veces tenemos una imagen bastante distorsionada, especialmente los cristianos, bastante distorsionada del grupo de los fariseos, ¿sí? Entonces, y me parece que es muy interesante difundir estas investigaciones, ¿sí? Tan interesante era que el mismo Papa Francisco se había inmiscuido en este tema y después voy a terminar la presentación con una conferencia, en realidad fragmentos de una conferencia, no la conferencia completa, pero una conferencia, un discurso que en el año 2019 Francisco promulgó, poco conocido lamentablemente, como suele pasar, lo que estoy diciendo, no se difunden las cosas, un discurso muy interesante sobre el tema de los fariseos, ¿sí? Del Papa Francisco. Después vamos a, aunque sea, leer unos fragmentos, un discurso muy interesante del año 2019.
Bueno, hecha esta presentación, esta es la temática, espero no aburrirlos, pero me parece que es bastante interesante para el diálogo judeo-cristiano. Para eso he preparado una exposición, unas diapositivas en PowerPoint que me parece que pueden ayudar para ir siguiendo la temática, ¿sí? Bueno, entonces el título de esta exposición, así breve, es Consideraciones sobre los fariseos, ¿sí? Y como les decía, son consideraciones de últimas investigaciones que se han hecho, por lo menos en las últimas décadas, sobre este grupo muy importante del tiempo de Jesús y que aparece mencionado en los evangelios, ¿sí? Bueno, para comenzar brevemente, para contextualizar, en el siglo I, siglo en que vivió su vida terrena, Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret, había distintos grupos, distintas agrupaciones en la población o en el lugar donde Jesús tuvo su vida pública. Entre esos grupos podemos mencionar, esto son algunos, no son todos los grupos, pero los grupos que podemos mencionar son los esenios, que no están mencionados en los evangelios, ¿sí? En los evangelios no están mencionados, pero sabemos que en la época de Jesús, por otras fuentes y por otros documentos, en la época de Jesús vivió este grupo, existió este grupo. Los esenios era un grupo de judíos piadosos que se habían trasladado a una especie de monasterio a orillas del Mar Muerto, ¿sí? En una zona que se llama Qumran, ¿sí? Habrán escuchado a veces los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran. Bueno, los esenios era un grupo de judíos piadosos que en el tiempo de Jesús existió, vivían, ¿sí? Coexistían. En los evangelios no están mencionados, posiblemente no están mencionados porque Jesús en su vida pública vivió en zonas, en poblados así más rurales, semirurales y urbanos. Entonces, no vivió en las orillas del Mar Muerto, en el desierto, entonces posiblemente no está, por eso no están mencionados. Pero sabemos que Juan el Bautista, por ejemplo, el estilo de vida que tenía Juan el Bautista, que estaba en el desierto y que bautizaba, etcétera, pudo haber tenido alguna relación con el grupo de los esenios. Pero bueno, eso no está mencionado en los evangelios. Otro grupo que aparece en el tiempo de Jesús son los celotes, ¿sí? O celotas, ¿sí? Como quieran llamarlo. Era un grupo de judíos que tenía a veces como una especie, no todos, pero algunos de ellos, como una especie de actitud así beligerante hacia los romanos, hacia los invasores, por decir así. Entonces, a veces organizaban así como acciones un poco bélicas contra ellos. Bueno, en los evangelios aparece mencionado, en el evangelio de Lucas, que uno de los 12 apóstoles de Jesús era celota, ¿sí? Simón el celote. En Marcos y Mateo dice Simón el cananeo, pero en el Evangelio de Lucas dice Simón el celote. No estamos hablando de Simón Pedro, sino el otro Simón. Acuérdense que había dos apóstoles que se llamaban Simón. Uno era Simón Pedro, el apóstol Pedro, y el otro era Simón el cananeo, o según Lucas, según el Evangelio de Lucas, Simón el celote. Así que posiblemente, no tenemos más datos que eso, uno de los apóstoles de Jesús, al menos uno, era de este grupo, de los celotes, ¿sí? Bueno, y después aparecen dos grupos bastante mencionados en los evangelios, que son los saduceos, ¿sí? Los saduceos, un grupo en el cual los miembros de este grupo creían que solamente se podían basar las doctrinas y las enseñanzas en los 5 primeros libros de lo que conocemos como el Primer Testamento. Nosotros los cristianos llamamos el Pentateuco, pero para los judíos la Torá, o sea, solamente se podían utilizar esos textos y tenían toda una serie de prácticas que ahora no vamos a entrar porque no es el grupo que nos ocupa, ¿sí? Pero es uno de los grupos que había en la época de Jesús. Que está mencionado en los evangelios, ¿sí? Varias veces mencionado en los evangelios. Y por último, el grupo que ahora sí nos ocupa, que es el grupo de los fariseos, ¿sí? Los fariseos, también mencionados en los evangelios, y hay personajes muy interesantes, ahora vamos a ver, que formaron parte de este grupo, bastantes. Este grupo es el que nosotros queremos prestarle más atención porque se ha forjado a lo largo de la historia, ¿sí? Muchos cristianos de distintas confesiones, una imagen muy distorsionada del grupo de los fariseos, muy distorsionada. ¿Cómo sabemos de esa imagen distorsionada? Bueno, miren, a continuación, en la siguiente diapositiva, les comparto
el diccionario de la lengua española. Si uno busca en un diccionario de la lengua española la palabra fariseo o la palabra fariseísmo, nos vamos a encontrar con que, bueno, la primera acepción, el primer significado de fariseo es perteneciente o relativo al grupo, a la secta de los fariseos, ¿sí? Fariseísmo, lo mismo, el grupo de los fariseos, la secta de los fariseos, dice el diccionario. Ahora, la segunda acepción, fíjense, ¿qué es un fariseo? Un hipócrita. Esa es la significación que da el diccionario, todavía actual, ¿no? Actualmente, un diccionario de la lengua española. Pero también en otras lenguas, ¿sí? Esto lo podemos encontrar. Ahora nos estamos refiriendo al castellano, pero hay otras lenguas que pasa lo mismo. Y fíjense, en fariseísmo dice la segunda significación, actitud hipócrita, y sinónimos, hipocresía, fingimiento, simulación, doblez, etc. O sea, una imagen muy negativa de lo que significaría. O sea, parecería que, según esta significación, ser fariseo o estar en el grupo, en el fariseísmo, es tener una actitud de hipócrita, una persona que finge, un mentiroso, etc. ¿Sí? Esa es, lamentablemente, la imagen que se ha transmitido y que incluso está reflejada en los diccionarios. Ahora, ¿eso es cierto? Bueno, la idea de esta exposición y de este libro que muy interesante que he mencionado al principio es precisamente desmontar esa idea, ¿sí? Desmontar esa idea porque no es real y no es lo que reflejan los evangelios, ¿sí? Bien leídos en todas sus dimensiones y demás, no es lo que reflejan los evangelios y los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de conocer. Ahora, esto que estoy presentando no solamente se dice en este libro que se fue traducido al castellano ahora hace unos meses, sino que ya se venía investigando, ¿sí? Tengo aquí, por ejemplo, un libro de Charles Perrott, ¿sí? Un exégeta católico, Jesús y la historia, un libro de la década del 80, y ya planteaba, ¿sí? Toda una reivindicación de la imagen de los fariseos en la década del 80, 1980, 1985. O sea que este tema se viene investigando desde hace tiempo. El problema es, como decía al principio, que las investigaciones quedan encerradas en el mundo académico, en las universidades, y no se difunden, ¿sí? A la gente para que conozca estas cuestiones y obviamente desmonte la imagen distorsionada, la imagen alterada que se tiene del grupo de los fariseos. Es lamentable, pero es así. Quedan estas investigaciones en los ámbitos académicos, no se difunden y no se dan a conocer. Bien, tratemos de que esto no pase con este tema. Continuamos. Investigaciones y estudios realizados en las últimas décadas manifiestan que es incorrecta la concepción negativa de los fariseos que muchos han transmitido. Para empezar, solamente para empezar, Jesús tuvo trato cordial y amistoso con algunos fariseos. Vamos a mencionar dos, ¿sí? Dos, pero que podríamos mencionar otro. Fíjense, primer fariseo que Jesús tuvo un trato muy amistoso, Nicodemo, en el Evangelio de Juan. Nicodemo se acerca a hablar con Jesús, Jesús lo recibe y tienen todo un diálogo muy interesante, y después más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 7, y después más adelante cuando Jesús es crucificado, Nicodemo ayuda a bajarlo de la cruz, etcétera, a enterrarlo. Es decir, Nicodemo y Jesús fueron amigos, ¿sí? Eso se nota a lo largo del Evangelio de Juan. Y Nicodemo era un fariseo, ¿sí? Y de hecho formaba parte de un grupo importante dentro de los fariseos, según dice el Evangelio. Y el otro gran fariseo, que no solamente fue Jesús tuvo un trato amistoso con él, sino que lo llamó a ser su colaborador, fue Saulo Pablo, ¿sí? Saulo, apóstol Pablo, era fariseo. Él lo dice textualmente en la carta a los filipenses, escrita de su puño y letra, que él era fariseo, ¿sí? Del grupo de los fariseos, educado en la tradición farisea por Gamaliel, ¿sí? O sea que ya, al menos en un primer acercamiento, nos encontramos de que Jesús tuvo trato con los fariseos, ¿sí? De su época, y un trato amistoso y algunos muy cercanos, como el caso de Nicodemo y de Pablo, ¿sí? Ahora bien, para poder desmontar esta imagen negativa que se ha transmitido acerca de los fariseos, es importante conocer algunas características y algunos planteamientos del grupo de los fariseos del tiempo de Jesús, ¿sí? Yo voy a mencionar 6. No son las únicas características ni las únicas temáticas que abordaron los fariseos, pero me parece que son 6 de las más importantes.
De todos modos, vuelvo a repetir, esto es incompleto. Habría que nombrar otras cosas, pero no nos da el tiempo. Nos vamos a detener por lo menos en estas 6. Bueno, característica o planteamiento número 1. Los fariseos constituyeron un grupo muy heterogéneo, ¿sí? En el tiempo de Jesús. Los fariseos no eran todos exactamente iguales y demás, sino que dentro del mismo grupo de los fariseos había, ¿sí? Como subgrupos, ¿sí? O subdivisiones. Entonces era un grupo heterogéneo, no homogéneo, sino bastante heterogéneo. Y el grupo de los fariseos estaba conformado por escribas eruditos, o sea, fariseos que estaban formados a un altísimo nivel. Por ejemplo, he mencionado recién a Gamaliel, que fue el maestro de Pablo de Tarso. Bueno, Gamaliel era un gran erudito, un gran y muy respetado dentro del grupo de los fariseos, pero también, además de los escribas y eruditos fariseos, había otros que quizá no tenían tanta formación, pero eran discípulos de estos maestros, que eran los seguidores, ¿sí? Fariseos que estaban como en formación, eran como discípulos, ¿sí? Y que no tenían tantísima formación, pero formaban parte del grupo de los fariseos. Y después estaban los simpatizantes. ¿A qué me refiero con simpatizantes? Quizá esta no es la mejor expresión. Utilicé esta porque me parece que la podemos entender todo. Pero los simpatizantes serían gente del pueblo, judíos del pueblo, religiosos, personas que trataban de vivir su fe, muy sencillo, quizá algunos sin formación, que escuchaban las enseñanzas de los fariseos y trataban de vivir las enseñanzas que transmitían los fariseos. Entonces eran simpatizantes del grupo de los fariseos sin tener la formación que tenía Gamaliel, por ejemplo, que tenían grandes eruditos del grupo de los fariseos. O sea, fíjense que es un grupo bastante heterogéneo, tenía como subgrupos, ¿no? En la época de Jesús. Y era el grupo quizás más numeroso, más que, ¿se acuerdan cuando mencionamos al principio los saduceos, más que los esenios y más quizá que los celotes, ¿sí? E incluso, dicen algunos autores, podríamos pensar que a veces dentro del grupo de los celotes había algunos fariseos que se volvieron un poco celotes, o dentro del grupo de los esenios había también esenios de Qumran que tenían, digamos, alguna influencia de los fariseos. O sea que los grupos no estaban así sumamente divididos, sino que a veces podía haber cruce, ¿sí? De influencia farisea sobre los esenios, sobre los celotes, etc. ¿Sí? Esto es para entender un poquito el contexto. O sea que los fariseos era un grupo numeroso en tiempo de Jesús, numeroso y heterogéneo. Bien, segundo punto a tener en cuenta. Los fariseos, ¿sí? Enfatizaban, destacaban la importancia de prácticas religiosas como conocidas en el judaísmo y el cristianismo como la oración, la limosna y el ayuno, ¿sí? Esas prácticas eran muy importantes y las transmitían los grandes maestros fariseos, las transmitían al pueblo, a los simpatizantes fariseos del pueblo, ¿sí? Jesús también apoya estas prácticas, ¿sí? Mateo 6, ahí pongo la cita, Jesús está de acuerdo con estas prácticas de oración, limosna y ayuno. Lo único que pide Jesús y enfatiza es que estas prácticas no sean para ser vistos. O sea, hago oración, hago limosna y ayuno para que me vean y digan, ay, mira qué santo es esa persona. Él lo que pedía Jesús es que lo hagan, pero lo hagamos en lo secreto del corazón, dice Jesús, ¿sí? La oración, la limosna, el ayuno, en lo secreto, ¿sí? Pero en realidad son prácticas que Jesús también adoptó, ¿no? Y que los fariseos las tenían como muy importantes. Tercer punto importante, ¿sí? Para tener en cuenta de este grupo. Creían, este es un dato no menor, ¿sí? Porque esto para el cristianismo es una doctrina fundamental, ¿sí? Y los fariseos también la defendían. Creían en la vida después de la muerte, ¿sí? Y en la resurrección. Los fariseos, a diferencia de los saduceos, porque según nos transmiten los evangelios, los saduceos en un momento se pusieron a polemizar con Jesús porque le decían que no había una vida después de la muerte. Y le ponían un ejemplo. Dice, imagínate una mujer que se casó con 7 hombres. Se casó con un hombre, murió, después se casó con otro hombre, murió ese hombre, se casó con otro, y así sucesivamente con 7. Y después al final muere la mujer. Eso lo decían los saduceos a Jesús. Bueno, cuando resuciten los muertos, ¿de quién va a ser esposa esta mujer que al final se casó con los 7?
¿no? Y Jesús, bueno, le responde, ustedes no entienden nada, la vida eterna no es una prolongación de la vida terrena. En la vida eterna no va a haber relaciones de matrimonio, pareja, sino que vamos a ser como ángeles que contemplan a Dios en el cielo, ¿no? Una bonita frase de Jesús respondiéndole a los saduceos. Bueno, parece ser que los saduceos ponían en duda, los saduceos ponían en duda el tema de la vida después de la muerte y la resurrección. Bueno, los fariseos no, los fariseos defendían esta cuestión. En los Hechos de los Apóstoles, la cita que está ahí entre paréntesis, recordarán ustedes que Pablo en un momento cuando estaba encarcelado, ¿sí? Pablo defendiéndose en el tribunal dijo, a mí me están condenando porque yo defiendo la resurrección, la creencia en la resurrección. Y ahí se armó una polémica, narra Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, entre los saduceos y los fariseos, porque los fariseos estaban a favor de Pablo, de que hay una vida después de la muerte, y los saduceos decían que no. Entonces se armó toda una polémica y al final a Pablo lo tuvieron que llevar a la prisión porque si no lo iban a linchar ahí en medio de la polémica y de la pelea que se había armado. Eso lo narra en los Hechos de los Apóstoles. O sea que los datos que tenemos en los libros del Nuevo Testamento es que los fariseos creían firmemente en la vida eterna y la resurrección. Bueno, Jesús de Nazaret enseñó eso. Y de hecho, una de las creencias fundamentales del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Doctrina que evidentemente viene de los fariseos. El tema de la resurrección. No tanto la resurrección de Cristo concreto, sino el tema de la resurrección, de la vida eterna. O sea que fíjense que este tema, que es esta doctrina que es tan fundamental para los seguidores de Jesús, los fariseos también la defendían. Ahí hay un punto de contacto muy importante entre fariseos y seguidores de Jesús, ¿sí? Discípulos de Jesús. Bien, o sea que esto es para tenerlo presente. No así el grupo de los saduceos. Parece que los saduceos no tenían esta creencia o al menos la ponían en duda. La ponían en duda. Bien. Estos tres puntos, entonces, bien interesantes para tener en cuenta. Los otros puntos o características. Punto 4. Los fariseos consideraban que lo más importante, ¿sí? Lo fundamental de la ley era el amor a Dios y el amor al prójimo. En el tiempo de Jesús había como dos escuelas, ¿sí? Dos escuelas muy importantes del fariseísmo, sabemos por distintos documentos históricos, que era la escuela o la línea farisea de Hillel y la línea farisea de Shammai, ¿sí? Que eran los dos eran fariseos, pero eran maestros que tenían variantes en la interpretación de la ley. Pero ya los fariseos, haciendo por decir así, buscando lo esencial de la ley, decían que el amor a Dios y el amor al prójimo eran lo esencial, lo más importante de la ley. Pablo, en sus cartas, dice que el amor a Dios y el amor al prójimo resume toda la ley. Lo encontramos en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas. Por lo tanto, y Pablo era fariseo, ¿sí? O sea que bien importante tener en cuenta esto. Bueno, cuando a Jesús le preguntan en su época, si se acerca uno y le pregunta, bueno, maestro, a ver, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús responde con la misma doctrina que los fariseos. El mandamiento más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. De hecho, en el Evangelio de Marcos aparece una anécdota que es muy interesante. Uno de los que le preguntó a Jesús le dice, muy bien, maestro, le dice el que le preguntó a Jesús, tienes razón cuando dices que lo más importante de la ley es el amor, bueno, etc. Y Jesús le dice, no estás lejos del reino de los cielos, ¿sí? Le dice Jesús a este que contestó de manera tan sensata y tan prudente. O sea que posiblemente este que contestó no lo dice el Evangelio, pero posiblemente era un fariseo, ¿sí? Porque los fariseos tenían esta enseñanza o conservaban esta enseñanza, ¿sí? Así que este es otro punto de contacto entre los fariseos y las enseñanzas de Jesús y de los discípulos de Jesús. Punto 5, a tener en cuenta. Los fariseos enseñaban una regla de oro, ¿sí? La regula áurea, que era, que también como una especie de resumen, no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan. Hay una anécdota famosa de que a un rabino fariseo le pregunta a uno de sus discípulos cómo se podría resumir en pocas palabras, ¿sí? Parado en un solo pie, ¿sí? Cómo podría resumirle toda la ley. Y entonces le dice el maestro fariseo, no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan.
Bueno, Jesús también enseñó esta regula áurea o regla de oro, pero en positivo, ¿sí? En el Evangelio de Lucas encontramos que Jesús enseñaba lo siguiente: hacé a los demás lo que te gustaría que te hagan. En vez de decir no hagas, ¿sí? Lo decía en positivo, pero en el fondo es lo mismo, ¿sí? Y otra vez es un punto de contacto entre fariseos y Jesús. Así que otro elemento interesante. Y para terminar, al menos estas caracterizaciones, punto 6, muchos fariseos consideraban que las creencias, ¿sí?, y enseñanzas judías debían difundirse entre los gentiles, ¿sí? La idea del proselitismo, es decir, de difundir las creencias y las enseñanzas judías, incluso la moral, etcétera, a los gentiles, a los paganos, ¿sí? Noten ustedes esto. ¿Quién fue el apóstol de los gentiles? Un fariseo, Pablo de Tarso. O sea que si los fariseos defendían esta doctrina de que se podían difundir o transmitir las enseñanzas a los gentiles, no tenían que quedar solo para los judíos, sino que se podían transmitir a los gentiles, e incluso aceptaban el tema del proselitismo. Los prosélitos eran los que se adherían a la fe judía. Pablo, después como colaborador de los discípulos de Jesús, va a ser el apóstol de los gentiles, va a decir, bueno, estas enseñanzas de Jesús no tienen que quedar solo para los judíos, hay que llevarlas a los gentiles. O sea que podríamos pensar que Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, que fue fariseo, ¿sí?, pudo haber recibido influencia de esta doctrina o esta idea de que se podían transmitir a los gentiles las enseñanzas, y por eso se convirtió en el apóstol de los gentiles, ¿sí? Interesante punto. Esto de que los fariseos transmitían las enseñanzas a los gentiles lo encontramos en el capítulo 23 de Mateo, donde Jesús, discutiendo con los fariseos, dice: ustedes mueven cielo y tierra para conseguir un prosélito. O sea, como dando a entender de que parecía que algunos, al menos algunos fariseos, estaban a favor del proselitismo o de la enseñanza. Y tenemos por documentos extrabíblicos, datos por documentos romanos y demás, de que los romanos a veces se quejaban de que muchos judíos del grupo de los fariseos transmitían sus enseñanzas a los romanos, ¿sí? La enseñanza del monoteísmo. Acuérdense que los romanos eran politeístas, ¿no? De la enseñanza del monoteísmo, etc. O sea que parece ser que al menos algunos fariseos defendían esta idea de difundir las enseñanzas entre los gentiles, ¿sí? Las enseñanzas judías entre los gentiles, ¿sí? Interesante punto para pensar, como les decía, a Pablo de Tarso como el apóstol de los gentiles. Bien, entonces, recapitulando, espero que no los esté aburriendo, pero recapitulando con estos 6 puntos, que al menos estos puntos generales, que vuelvo a repetir, no son los únicos que podemos mencionar, podríamos mencionar más. Yo estoy tratando de hacer una síntesis para que se entienda estas ideas, ¿sí? Bueno, recapitulando estos 6 puntos, podemos entonces decir lo siguiente, ¿sí? A partir de lo expuesto, podemos inferir, ¿sí?, y concluir que Jesús, ¿sí?, y sus primeros seguidores, los primeros seguidores de Jesús, sus discípulos, tuvieron gran afinidad y cercanía con los fariseos, ¿sí? Compartieron creencias y convicciones, ¿sí? Y también habría que decir prácticas, como la oración, el ayuno, etc. Pero creencias, o sea, tenían puntos en común con los fariseos, ¿sí? Puntos bastante importantes. De hecho, ya en este libro que mencioné recién, Jesús y la historia, de la década del 80, Charles Perrow plantea de que el mismo Jesús es, si uno lo analiza en sus enseñanzas que están plasmadas en los 4 evangelios, el mismo Jesús parece ser un rabí de tendencia farisea. Hay una parte del libro, un capítulo del libro que se titula Un rabí con tendencia farisea, refiriéndose a Jesús, ¿no? Interesante, es decir, hay muchos puntos en común entre la doctrina de los fariseos y la doctrina de Jesús y sus primeros discípulos, ¿sí? O sea que hubo evidentemente una gran afinidad y cercanía, ¿sí? Ahora, también es cierto que hubo también polémica, pero aclaremos una cosa que es importante y que aparece en los textos del Nuevo Testamento, ¿no? Jesús, en consonancia con las enseñanzas de los profetas, por ejemplo, de Isaías en el capítulo 29, Jesús lo que reprocha y reprueba y ahí subrayo, fíjense que está subrayado en la diapositiva,
lo que reprocha y reprueba de algunos fariseos, al igual que de algunos saduceos, al igual que de algunos judíos de la época y al igual que de algunos de sus propios seguidores, es el tema de la hipocresía. O sea, Jesús no le reprocha a los fariseos ser fariseos, le reprocha a los fariseos que a veces, algunos de ellos, ¿sí? Evidentemente, algunos habrán sido hipócritas o se habrán comportado de manera hipócrita y por eso Jesús entra en polémica con ellos. Pero eso no quiere decir que porque haya algunos fariseos hipócritas, todos son hipócritas, como decía el diccionario, ¿no?, que citábamos al principio. ¿Sí? Eso fue una extrapolación que se hizo a lo largo de los siglos. A todos se los llamó de la misma manera. Es como si hoy en la Iglesia Católica, porque hay algunos curas que fueron acusados de pedófilos, todos los curas son pedófilos. Y nos sentiríamos ofendidos si se dice eso, porque no es así, ¿sí? Es cierto que hay algunos, lamentablemente, pero eso no significa que todos lo sean. Bueno, aquí lo mismo. Jesús en algunos momentos de los evangelios aparece polemizando con algunos fariseos, con algunos saduceos, con algunos judíos de distintos grupos, con algunos de sus seguidores, pero lo que critica es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Lo dice muy bien el texto de Isaías que está citado ahí. Dice, este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿No? El profeta Isaías decía eso en el capítulo 29 y Jesús lo cita en una ocasión para decir, aquí hay mucha gente que se la tira de religiosos, ¿sí? Fariseos, saduceos, los mismos seguidores de Jesús, se manifiestan o se muestran como personas santas y religiosas y resulta que después, ¿sí?, tienen una vida que es muy reprobable. Bueno, esa hipocresía es lo que Jesús reprueba y reprocha. Pero vuelvo a repetir, que quede claro, no es que todos los fariseos caían en esta hipocresía, ni todos los saduceos, ni todos los seguidores de Jesús. Habrá visto algunos, y en los evangelios se relata que con algunos de ellos Jesús ha polemizado, ¿no? Entonces, lo lamentable fue que a lo largo de la historia se tomaron esos textos de polémica entre Jesús y algunos fariseos y se lo extrapoló y se dijo que todos los fariseos son así y que todos son de la misma calaña, y eso no es así. Los textos del Nuevo Testamento no transmiten eso, ¿sí? De hecho, como decíamos al principio, algunos fariseos son muy íntimos de Jesús, Nicodemo, Pablo. En los Hechos de los Apóstoles se menciona a Gamaliel, que Gamaliel sale en defensa de los seguidores de Jesús en un momento, ¿no? Cuando en el Sanedrín se estaba discutiendo qué hacemos con estos que siguen a Jesús y demás. Él dice, a ver, mucho tino y mucha prudencia, como un maestro, Gamaliel, dice, a ver, tranquilicémonos. En vez de estar combatiendo contra estos discípulos y seguidores de Jesús, ¿por qué no dejamos que pase el tiempo y vemos si esto que están predicando los discípulos de Jesús viene de Dios, se va a mantener en el tiempo? Si no, se va a caer como se cayó la rebelión de Judas el Galileo, bueno, Gamaliel. Es muy interesante lo que plantea Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando menciona la intervención de Gamaliel en favor precisamente de los discípulos de Jesús, ¿sí? O sea que hay que tener mucho cuidado que sí es cierto que los evangelios transmiten polémicas a veces, o rispideces, o tensiones entre Jesús y algunos fariseos, pero eso no significa que podamos interpretar que todos los fariseos o todos los de la época eran de esa manera, ¿sí? Eso sería erróneo y después esa interpretación errónea lamentablemente quedó reflejada en el diccionario como vimos aquí hace un rato. Bien. Y por último, lo que les había dicho al principio, ¿sí? Pongo aquí solamente un fragmento, ¿sí? No está completo, solamente un fragmento. Es un fragmento un poco extenso, lo reconozco, pero me gustaría que lo leamos porque es muy interesante. Esto es un discurso que Francisco, el Papa Francisco, dio en mayo del 2019 y es sobre el tema de los fariseos, ¿sí? Después ustedes lo pueden buscar y leerlo completo porque vale la pena, es mucho más extenso, ¿no? Pero vamos a compartir, si les parece, brevemente este fragmento. Dice así Francisco: entre los cristianos y en la sociedad secular, en varios idiomas, la palabra fariseo a menudo significa persona hipócrita o presuntuosa. Para muchos judíos, sin embargo, los fariseos son los fundadores del judaísmo rabínico y, por lo tanto, sus ancestros espirituales, dice Francisco. La historia de la interpretación ha favorecido las imágenes negativas de los fariseos
incluso sin una base concreta en los relatos evangélicos. Y a menudo, a lo largo del tiempo, esta visión ha sido atribuida por los cristianos a los judíos en general. En nuestro mundo, estos estereotipos negativos se han vuelto, desgraciadamente, muy comunes. Uno de los estereotipos más antiguos y más dañinos es precisamente el de fariseo, especialmente cuando se usa para poner a los judíos bajo una luz negativa, dice Francisco. Si analizamos el Nuevo Testamento, vemos que San Pablo afirma que antes de conocer a Jesús, uno de sus motivos de orgullo era el hecho de ser, en cuanto a la ley, fariseo. Jesús tuvo muchas discusiones con los fariseos sobre preocupaciones comunes. Compartía con ellos la fe en la resurrección. Aceptó otros aspectos de su tradición de la Torá, interpretación, perdón, de la Torá. La investigación interdisciplinaria sobre las cuestiones literarias e históricas concernientes a los fariseos contribuirá a adquirir una visión más veraz de este grupo religioso. Efectivamente, para amar mejor a nuestros vecinos, decía Francisco, necesitamos conocerlos. Y para saber quiénes son, a menudo debemos encontrar el modo de superar viejos prejuicios. Por eso, alcanzar una comprensión más madura y precisa de los fariseos permitirá que se les presente de una manera más apropiada en la enseñanza y en la predicación. Esto es un mensaje para los sacerdotes, ¿no? En la predicación, ¿no? El tema de, o en la catequesis. Estoy seguro que estos estudios, ¿no? Los estudios sobre los fariseos, y que los nuevos caminos y de que los nuevos caminos que abrirán contribuirán positivamente a las relaciones entre judíos y cristianos en vistas de un diálogo cada vez más profundo y más fraternal. Bueno, hasta aquí el fragmento que yo cito, pero es más extenso el discurso, ¿sí? Francisco va poniendo muchos de los puntos que hemos dicho aquí, los va enumerando y va poniendo citas y ejemplos, ¿no? Es un discurso bien interesante. Bueno, con esto entonces una presentación general de algunas de las ideas de las investigaciones sobre los fariseos, y creo que pueden iluminar bastante el diálogo judeo-cristiano, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces lo que quería compartirles. Gracias por la paciencia. ¿Podés sacarlo de pantalla así? Sí, enseguida. Sí. Ahí está, y ahí está, ¿no? Ahí está. Creo que Ahí está. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por una exposición. Bueno, no voy a comentarla yo, pero muy clara, pedagógicamente muy clara. Y de un tema que necesita ser aclarado para que pueda haber un diálogo fraterno. Abrimos ahora la reunión a los comentarios, inquietudes, preguntas de quienes hemos escuchado la exposición de Pablo. Jaime, sí, cómo no, adelante, te escuchamos. Te muteaste de vuelta. Ahí está, ahora sí. Aunque yo tenía el mismo criterio básico del expositor de hoy, no lo hubiera podido desarrollar frente a una discusión por mi ignorancia. Con este desarrollo tan preciso del tema, me ha munido de elementos que puedo
utilizar honestamente. Muchas veces se utiliza algún concepto equivocado para justificar las acciones agresivas contra la gente que está imbuida automáticamente en un concepto de odio. Es difícil discutir. Por eso, la base de las religiones debería ser no la competencia, sino la colaboración, que es lo que estamos tratando de hacer hoy. Por eso, el trabajo que hemos escuchado hoy es de gran utilidad para poder, dentro de lo posible, en la gente de buena voluntad, lograr aproximaciones que sean útiles tanto para los judíos frente a las agresiones continuas y de los cristianos cuando no tienen claro, no solamente los cristianos, pero esencialmente lo que necesitamos hoy forzosamente ante un mundo tan agresivo y tan contrario a las leyes que el cristianismo y el judaísmo desarrollan, poder utilizar este trabajo muy válido. Así que gracias, pero más allá de gracias es seguir trabajando para tener oyentes que escuchen a las buenas intenciones y eviten las agresiones que lamentablemente están asumiendo al mundo en una desgracia. Gracias, querido Pablo. Muchas gracias, Jaime. Rabino Ari Stockman, lo escuchamos, pero tiene que desmutearse. Hay un simbolito rojo a la izquierda abajo, que hay que hacer clic ahí. Y si tal vez pide la palabra otra persona, yo puedo llamarlo por teléfono al rabino y acompañarlo por teléfono a ver si puedo asistirlo para que podamos escucharlo luego. Aleluya. Ahí está, perfecto, rabino, muy bien, ¿para qué? Lo escuchamos. Yo tuve un maestro, primero que nada, muchas gracias al disertante, muchas gracias. Y me gustaría recibir impreso, los que saben y pueden ayudarme, me gustaría recibirlo impreso para seguir aprendiendo. Yo tuve un maestro, el profesor Aaron Plotkin, de bendita memoria, que decía: cada vez ignoro más de lo que sé. Después de escuchar esta disertación, hago mías las palabras de él y decir: cada vez sé menos. Muchísimas gracias
Y voy a usar una palabra de la Universidad de Jerusalén para ratificar las palabras del disertante Pablo. Democratizar las enseñanzas. Y es lo que ha hecho. Ha democratizado las enseñanzas que quedan en la universidad. Y me atrevo, en virtud de mi chutzpah, chutzpah es osadía, utilizar lo que he copiado. Yo no soy fariseo, ni mucho menos, pero lo que está escrito en Mateo 23:15, yo lo sugiero hoy, siglo XXI, para tratar de usar menos los aparatos electrónicos. Jesús no tenía teléfonos celulares, entonces pasaron 2000 años y aquí estamos utilizando sus enseñanzas. ¿A qué me refiero? Me refiero a transmitir el concepto de Shabbat a todos los seres humanos, judíos, no judíos, creyentes, ateos, agnósticos, budistas, hinduistas, no interesa. A todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque si nos reunimos los seres humanos, sea quien sea, alrededor de una mesa, a comer, a celebrar el encuentro, a celebrar la vida, con una condición, una sola condición: no utilizar aparatos electrónicos, hablar entre nosotros, mirarnos a la cara, dialogar, estar en disidencia también, pero encontrarnos. Es hoy, repitiendo a lo que aprendí recién, Mateo 23:15, es el encuentro de celebrar Shabbat. No tiene por qué ser Shabbat, puede ser lunes, miércoles, jueves, cualquier día, pero la connotación del encuentro maravilloso que nos enseña el Pentateuco de Shabbat nos permitiría encontrarnos mejor, hacer un nosotros, poder compartir, poder dialogar, poder esto, lo que estamos haciendo hoy acá a través del Zoom, pero en lugar del Zoom, face to face, cara a cara y corazón a corazón. Muchísimas gracias, disertante Pablo. Muchísimas gracias, Marcelo, por invitarme y yo aceptar. Jaime Copec, gracias por tus palabras. Gracias a todos. Gracias. Encontrémonos como enseñaron los fariseos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rabino. Es así, adelante. Te Bueno, escuchamos. me sumo al agradecimiento, Pablo, porque realmente fue un enfoque muy clarificador, sobre todo porque la figura del fariseo la teníamos un poco monolítica, ¿no? Ya estaban fijos, como adheridos, pegados en la tierra, y era inamovible, ¿eh? El evangelio del publicano y el fariseo, ¿no? El fariseo parecía hasta físicamente, parecía una persona tan grande de afuera, y el publicano parecía muy chiquitito atrás. Pero bueno, desde esas otras imágenes que quedaron grabadas, y por eso esta reflexión tuya y esta exposición tuya, que saca a la teología de lo académico y lo inserta en la vida, es primero una de las cosas que quiero señalar, aunque esté, digamos, es una idea transversal a todas las exposiciones. Saquemos lo teológico del ámbito académico, porque la teología que no se encarna en la vida es palabra muerta. Y en tu exposición a mí me surgió la idea esta de recuperar
con tu exposición en lo que hace a mí, recuperé enormemente en la figura del fariseo, a tal punto de empezar a tenerlo como amigo, como tengo como amigos a los discípulos o a las mujeres del Evangelio, a ese fariseo que siempre, hablando en forma vulgar, era el gol en contra, hoy lo tengo en mi partido, lo tengo en mi equipo. Qué valioso, porque es recuperar a un grupo humano, a una comunidad que estaba raleada, que estaba dejada de lado. Es salir de la idea monolítica a la apertura, como decía también Jaime, a la apertura del encuentro, a la apertura del descubrimiento del otro. Y recuperar es abandonar sentencias, y en el caso nuestro, sentencias religiosas y culturales, que es lo que pasa muchas veces con hermanos de otros credos. Se instala en la cultura en forma monolítica y es muy difícil desarraigarlo. Hoy con tu enseñanza que aplicamos a los fariseos, lo podemos aplicar a muchos grupos humanos de nuestro tiempo. Recuperemos lo recuperable. No seamos fariseos, perdón, no seamos jueces de fariseos inexistentes. No creamos de crear fariseos en aquellos que no nos gustan. Acordémonos que la hipocresía se enrosca, se enreda, tiene espacio en todo corazón humano que no se desprende de las esclavitudes. Y como justamente Jaime mencionó a Pesaj, y nosotros tenemos Pascua, tiempo oportuno en ambos credos para dar el salto del cautiverio a la libertad. Y nos diste un ejemplo en esta visión de los fariseos. Así como podemos dar el salto para recuperarlos, hagamos hoy en nuestra Pascua, en nuestro Pesaj, compartiendo las festividades desde el corazón y la reflexión, demos el salto para dejar de señalar de fariseos al prójimo, recuperarlos y empezar a ver que la acepción de hipócritas en el fariseísmo la tenemos que aplicar a veces en cada uno de nuestros credos y en cada uno de nosotros. Gracias, Pablo. Gracias, Elsa. Raúl, ¿vi mal o quieres intervenir? No. No, yo quería decir algo. Bueno, Sí, a él. bueno, ante todo, muchas gracias, Pablo. Vos sabés que compartimos la idea, esta idea de hace mucho tiempo, pero quería recalcar de que Pablo, como deciste, fue fariseo, pero nunca dejó de ser fariseo. Tuvo una misión, pero yo creo que ya lo hablamos también una vez, de que el cristianismo y el judaísmo tienen su origen en el fariseísmo. Y eso es muy importante. Eh, y ya lo vimos la vez pasada sobre la diferencia entre, bueno, no, eso no entremos en ese tema. Así que ya, bueno, no quiero extenderme más, pero lo que sí es importante de que del fariseísmo salieron los grandes movimientos, el judaísmo rabínico y el cristianismo, ¿no? A través de Gamaliel, Pablo, etcétera, etcétera.
¿no? Así que bueno, hasta acá nomás quería recordar ese tema y que creo que es un tema que hay que desarrollar un poquito más, me parece, ¿no? En algún momento. Bueno, hasta acá. Muchas gracias, Pablo, de cualquier manera. Muy bueno, vos, como siempre, muy, muy didáctico, muy brillante. Gracias, Ibel. Claudia, Sí, gracias. Sí, gracias, gracias. Gracias, Pablo, por la exposición. Gracias por recordarnos esa dimensión tan valiosa que los fariseos aportaron, su fe en la resurrección, y por lo cual se oponían los saduceos, que sabemos por qué sería esa resistencia a creer en la resurrección, porque ellos sí, efectivamente estaban apartados de la ley, tenían negocios con los gentiles, y buscaban el poder, mientras que los fariseos buscaban más una vida ¿qué podríamos decir? De más que conforme a la ley, de ser más congruentes, respetar la ley. No tenían el poder que tenían los saduceos. Entonces, a los saduceos no les convenía, pues, el creer en la resurrección. Por creer en la resurrección era creer en el juicio. Era más conveniente pensar que no iba a haber una vida futura, ¿verdad? Por eso tampoco aceptan a los profetas. Entonces, esta es la situación de los saduceos. Entonces, afortunadamente, esta valentía y esta perseverancia de los fariseos en creer en la resurrección, y que yo creo que habrían gustado mucho de que estuviera el libro de los Macabeos dentro del canon, porque allí encontramos esa fe de aquella mujer que sus hijos los anima al martirio porque confía plenamente en la resurrección. Era la fe del pueblo, la fe en la resurrección, la que los fariseos tenían. Entonces ellos estaban muy cercanos al pueblo, mucho más que los saduceos, y creo que entonces tal vez si ¿qué se puede decir? Calificativo de hipocresía en algún momento dado correspondería más a los saduceos que a los fariseos. Por eso el Señor Jesús creo que se entretuvo muchos, muchos momentos, por esa cercanía que sentía, ese aprecio hacia ellos, por tener en su corazón la voluntad de hacer la ley. Por eso en muchos pasajes se entretiene en corregirlos, en ayudarlos para que fueran perfeccionando esa, esa fe. Y gracias al fariseo Pablo, tiene esa reflexión muy liberadora respecto de la ley, porque pues todo lo humano tiene sus limitantes. Entonces, se habría encontrado como ese dilema, eso paradójico de que si se cumple la ley, pero en esta forma como algunos, ya se estuvo aclarando que algunos lo hacían, que los había desviado del propósito de la ley y los había deshumanizado. Si se cumplía de esa manera, entonces se alejaban del amor de los hermanos y se alejaban de Dios. Entonces viene el mensaje liberador de Cristo, que lo trae Pablo en la carta a los Gálatas, cuando les dice que Él nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Porque entonces no es la ley por la ley, sino es el propósito para lo cual Dios nos dio la ley, para estar más cercanos, vivir el amor, para que la ley el cumplimiento de la ley no nos aleje ni de Dios ni de los hermanos. Entonces esa reflexión de Pablo me parece maravillosa porque nos libera a todos, judíos y cristianos, de que qué hacer, cuál es nuestra responsabilidad respecto de la ley. Hay una jerarquía y por encima de todo está el amor, ¿verdad? Por encima de todo está el amor, es la interpretación correcta de la ley que dice Jesús en Mateo 5. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Y su cumplimiento está en el amor.
Entonces, sí, de verdad, gracias porque en esta exposición, Pablo, nos recuerdas ese papel tan importante que tuvieron ellos y que tiene después en el desarrollo del Nuevo Testamento los pensadores, porque no se parte de nada, no es partir de cero, es partir de toda una herencia de reflexión respecto de nuestro caminar en relación con Dios y con los hermanos. Este aspecto de la ley es fundamental y para nosotros, cristianos, todas las enseñanzas que Jesús les dio a los fariseos, nos las acomodamos perfectamente para que nosotros no tengamos en esas narraciones, estas correcciones que Jesús les hace a ellos, estamos nosotros en posibilidad también de caer en eso. Y por eso esas correcciones que Él les hace nos ayudan mucho para poder nosotros, vamos, no caer en eso, ¿verdad? En eso que él les dice. Sí, efectivamente, también esa era mi apreciación. Siempre vi la cercanía y el cuidado que él tenía respecto de ellos y por eso le dedica en los evangelios tantos momentos al maestro, su enseñanza, ¿verdad? A ellos. Pues eso es lo que quería compartirles, hermanos. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Daniel, Con gusto. Pablo, excelente tu presentación y veo que vos también sos fariseo. Me alegro. Tenemos en común eso, que no se destacó, me parece, demasiado en este enfoque que hiciste, Pablo, pero que es la razón de ser para la cual había fariseos del tiempo de Jesús, en esa época, y unos años antes de Jesús nacieron, que es tratar de recuperar lo fundamental de la fe y de desarrollarla lo más que se pueda, es decir, ser una persona realmente devota, entregada a Dios. Y esa forma de pensar, que de paso es una característica del nacimiento, por lo menos en la fe cristiana evangélica, de casi todas las sectas, que todas pretenden volver a la religión original. Todo. Pretenden volver a ser una iglesia al estilo de la primera iglesia o al estilo del pueblo de Dios como está en el Antiguo Testamento. La verdadera iglesia en esa declaración ya está ese problema del fariseísmo así, de pensar en la exclusividad de una cosa que por lo demás es evidentemente minoritaria. Nosotros acá mismo, en el grupo, estamos eh, compartiendo con los fariseos y lo hemos enfáticamente, hemos hablado de la superioridad de amarnos los unos a los otros, de respetarnos. Y bueno, aquí estamos escuchándonos y charlando y generando vínculos afectuosos, como decía Elsa, para bajar la teología también a la diaria, ¿no? Un grupo en mi opinión, de genuino de comunión entre hermanos que tienen el deseo finalmente de ser fieles a Dios a como se lo muestra en la Escritura. Es decir, nosotros no buscamos la Biblia desde o la mera Torá hasta todos los escritos que acompañan eso, incluyendo algunos que algunos sectores no los considerarían parte de la revelación divina, pero que tenemos en común ese esfuerzo, ese trabajo, ese deseo
profundo del corazón de no quedarnos en la mediocridad, sino crecer hacia adelante. Y como cristianos, me parece que es muy importante pensar en un propio Cristo que recién comenzó su trabajo público a los 30 años. Eso implica una seriedad en lo que él quería hacer. Y el hecho de que orara, no solamente como una mera práctica, sino como una búsqueda genuina, que en algunos de los evangelios lo muestran como una persona que puede llegar a orar en una comunión y en una búsqueda de Dios tan intensa que sus lágrimas que acompañaban su oración se convirtiera en lágrimas sanguinolientas. Realmente creo que tenemos algo en común que nos pone también pone en el lugar donde podemos sentirnos superiores en algún sentido, es decir, caer en esos estereotipos farisaicos de personas que creen que se las saben todas o de personas que no necesitan ya aprender más nada y eso es un peligro posicional, es como de las enfermedades profesionales. Marie Curie, la famosa química que hizo tantos trabajos, no recuerdo en qué museo está una libreta de apuntes de ella, todavía no está expuesta al público porque tiene una radiación tan alta que es peligrosa para la salud de cualquiera que la quisiera manipular. Así que la tienen que manipular con medios electrónicos porque la libreta de Marie Curie es radioactiva. Eh, y yo también creo que muchas veces en la búsqueda de la fe corremos el riesgo de ver al incrédulo, al que no entiende, al que no tiene la misma forma de ver la fe y la fidelidad al verdadero Dios y a la verdad, por lo tanto, como nosotros tenemos, como un enemigo, etcétera. Eso está en nosotros, por eso está el fariseísmo como un símbolo de, de chanta en el diccionario de la Real Academia Española. Sí, vos sos hipócrita, ¿qué quiere decir hipócrita? Falso, trucho, mentiroso. eh, y es un problema porque el diccionario, como el de la Real Academia Española, todo el tiempo tiene que estar haciendo correcciones. La ley de un país siempre tiene que estar en modificación. ¿Por qué es esto? Justamente porque estamos buscando que se erradiquen de nuestra cultura, que se manifiestan esas cosas, en el lenguaje básicamente, pero también en actitudes, en concepciones históricas, políticas, teóricas y teológicas, por supuesto. Muy contento con la presentación, Pablo, tuya y acuerdo 100% con todos los comentarios que se han hecho hasta ahora. Y miren, que para que yo esté de acuerdo en el 100% de todos los comentarios que escucho, es prácticamente un milagro. Los abrazo, me alegro de ver las caras en los cuadraditos cada martes. Pablo, si querés saludar, sí. Sí, yo agradezco mucho las intervenciones, me tengo que retirar. Y bueno, como decía yo hace un rato, esto da para seguir profundizando, ¿sí? Fue una presentación muy, muy general e incompleta, absolutamente incompleta. Creo que esto se puede seguir profundizando, si les parece, porque es un tema que creo que hay que difundirlo, como decía antes. Bueno, muchísimas gracias. Pablo, Sí, sí. perdón, un segundo. Me parece que Raúl quiere decir alguna cosa todavía medio minuto antes de que se retire. Adelante, Raúl. Sí, yo solo quería decir de que Pablito es participante de este grupo desde los comienzos. Estamos hablando 20 años atrás, cuando eran encuentros presenciales, y siempre se destacó en sus exposiciones. Y hoy veo una aceptación plena de todos. Y lo que sí le quería anunciar a todos,
de que Pablito se comprometió en exposiciones una vez cada 2 meses. Así que bueno, te esperamos en la próxima, Pablito, con gusto. Gracias. Después me pasás el contrato porque no creo que haya firmado eso, ¿no? Opa, no, firmado no, pero la palabra es palabra, Pablito. Y el que calla otorga. Así es. Bueno, gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias, muchas gracias. feliz Pascua para todos. ¿sí? Amén, 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 Para amén. amén. todos. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Bueno, podemos seguir conversando sobre el tema, Pensé que aunque ya. no esté. Sí, Antonella, ¿quieres decir algo? ¿Portal? No, sí, no, cuidado que está hablando. Quería saludarlo a Pablo. Gracias, le dije. Bien, bien. Bueno, no sé, ¿algún comentario más? Silvia. ¿No? ¿Daniel? Me hicieron acordar recién, Elsa, que estamos a una semana de esta celebración que es tan importante para los judíos con matices como para los cristianos, con matices, entre distintos grupos cristianos, con matices, y entre persona y persona, con matices, pero con matices y todo, les deseo a todos felices Pascua y puede ser esto también, ¿no? De que en nuestras oraciones de este fin de semana, además de orar como supongo que todos estamos haciendo intensamente por ese foco geográfico, teológico que hay ahí en Palestina, realmente nos haga sentir unificados en un propósito espiritual realmente trascendente y que sobrepasa cualquier expectativa humana. Les deseo en lo personal una hermosa Pascua para cada uno de los que participan en este grupo. Veo las caras mientras los estoy saludando con cariño. Dice, ustedes han ganado ese cariño y deseo las mejores bendiciones de Dios para todos. Amén. Pues creo que ¿Por qué no la invitas a Elsa a una oración final eso. previa a las Pascuas? Sí, con mucho gusto, pero antes me parece que Claudia quiere todavía compartir algo, ¿sí? Perdón, Claudia. Sí, perdón. Sí, parece que coincidimos lo que estaba diciendo Jorge en cuanto a preguntarles cuál es una hora que ustedes hacen oración. Por ejemplo, sé que tendrán varias horas durante el día, pero para coincidir en ese momento, ajustar en esa hora y saber que estamos orando juntos por esa intención de que concluya finalmente este conflicto que nos duele tanto, este conflicto bélico. ¿Cuál es la hora de ustedes, por ejemplo, allá en Jerusalén y nosotros podemos ajustarnos acá a nuestra hora, ¿verdad? Para coincidir. ¿En cuál hora ustedes hacen oración, por ejemplo? Claudia, los horarios de los oficios nuestros dependen de los lugares donde estamos. En Argentina, el horario es diferente al que tenemos acá en Israel. Acá tenemos 5 horas de diferencia. Y nosotros tenemos 3 oraciones diarias. Mañana, tarde y noche. Y la verdad que cada comunidad va acomodando sus horarios, ¿no? De acuerdo a las posibilidades de la gente de participar, digamos, ¿no? ¿Cuál Pero bueno, en qué hora es su hora de la mañana? ¿Cuál es su horario de oración de la a la mañana? mañana hay servicios que empiezan a partir de las 6:30 y hay otros 6, servicios que empiezan a las 10 de la mañana. Y nosotros tenemos con Argentina 5 horas de diferencia. 10, ok. Ustedes Entonces, están más temprano que nosotros. Perdón. Perdón, pero me parece que
Claudia se está refiriendo a algo personal. Por modo decir, 12 del mediodía, 12, tomo como ejemplo Argentina, 12 para ustedes es las 7 de la tarde. 5 de la Entonces, tarde. era lo que está diciendo, que Las 5. confluyamos en un horario donde todo el grupo eleva una oración que, bueno, cada cual determina el tiempo. Puede ser 3 segundos, puede ser un minuto, pero es el grupo, nuestro grupo, que se hace unívoco en el ruego al Señor. Creo que es eso, ¿no, Claudia? Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, si en Jerusalén son las 10 de la mañana, para nosotros son 9 horas Para atrás, no, nos conviene que en Jerusalén sea las 5 de la tarde. algo así, la oración de la tarde, ¿verdad? Más bien podríamos La coincidir hora en que les venga bien, que no estén trabajando, que sea... Claro, claro. Todos los días un poco distintos, pero bueno. Sí, sí, Pero por ahí podemos confluir, bueno, no sí, sé, a sí. las 7 de la tarde en Israel y serían las 11 de la mañana acá, creo, por ejemplo. noche, Y la no sé noche. en Perú o en México. Con México tenemos 3 horas. A ver, ahora por ejemplo van a ser las 20 horas en Buenos Aires. Y la 1 de la en mañana acá. Jerus- No, dejemos a nuestros hermanos judíos ir a dormir tranquilos. Me parece bien, Copa. ¿En Rabino, México cuántas Copa. horas? Rabino quiere hablar. No, debo irme, debo irme. Chao, chao. Estoy saludando. Chao. Hasta Gracias, luego. gracias, Chao, chao, gracias. Ariel. Chao. Pesaj, Amén, Sameach, amén. Igualmente. feliz Pascua. Para nosotros no. Gracias. Claudia, déjame que vamos a tratar de organizar algo en la comisión organizadora a ver qué sale. Dame Muy unos bien. días por ahí el martes que viene, Claro, yo te porque sugiero, vamos a Marcelo, estar debatiendo mucho, si no ahora. no, por eso te sugiero, Marcelo, que veas con nuestros hermanos de Jerusalén, que es el horario, bueno, porque total nosotros tenemos que ir todos para atrás. Así que si ellos fijan ponerle las 7 o las 6 de la tarde, a todos nosotros nos va a resultar cómodo. Siempre va a ser de día. Perfecto. Muy Así bien. es, exactamente. Bueno, y Elsa, ¿querías decir algo más vos? No, yo, es eso. Ah, muy bien. Jorge. Bueno, ¿les parece? Nos despedimos aquí hasta el martes que viene. Oración final. Hasta la semana que viene Final y de en paz. Silvia. ¿Cómo? La oración final que la iba a dar Elsa o Silvia, no sé. ¿Silvia? ¿Estás muteada, Silvia? Elsa me parece que le habían dicho recién, no sé, no tengo problema. Pero No, sí. por favor, te escuchamos. A mí me escucharon mucho, que te escuchen a vos. Bueno, gracias. Agradecer primero, aunque ya no está Pablo, pero hermosa la exposición, muy, muy adecuada. Me gustó mucho la manera en que presentó el tema. En este tiempo de tanta dificultad, Señor, queremos entregarte esta tarde la unidad y todo lo que hemos compartido, que estés entre nosotros, guiándonos, no solo en el tiempo de oración, sino también durante todo el día, y que cuides de nuestros hermanos, por favor, Señor, en este tiempo tan difícil, donde el ruego principal es la paz y el orden que solo vos podés darnos, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por poder compartir, por abrir los corazones y por tener la oportunidad de ser cada uno lo que somos, igual estar compartiendo en donde hay ideas diferentes, pero el amor y la unidad puede seguir reinando, Señor. Gracias. Todo lo agradecemos porque sos quien nos guía y por eso pedimos tu bendición. Amén. 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 Chao. Amén. Chao. Nos vemos.
luego. Paz. Hola a todos.